Hola, bienvenidos nuevamente a este canal. Es un placer tenerlos acá. Hoy veremos cómo aplicar algunos conceptos de la geometría euclídea en la resolución de un ejercicio de demostración geométrica sobre circunferencias. Así que, sin más preámbulos, comencemos. Soy Carla Montero, tutora de la Cátedra de Matemática Educativa de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica. Resolvamos el siguiente ejercicio de demostración geométrica en donde trabajaremos con rectas y segmentos en la circunferencia. Ejercicio. Demuestre que el diámetro de una circunferencia inscrita en un triángulo rectángulo es equivalente a la diferencia entre la suma de los catetos y la hipotenusa de dicho triángulo. Solución. Primero que nada se construye la representación gráfica respectiva, sea el triángulo ABC, rectángulo en C, y los puntos C, D y F, tales que D está entre A y B, E está entre A y C, y F está entre B y C. Entonces, se traza la circunferencia inscrita en el triángulo ABC, de centro o irradio R, que pasa por los puntos D, E y F. Se sabe que el diámetro de una circunferencia corresponde a la medida de 2 veces su radio. Así, según la construcción realizada, si R es el radio de la circunferencia de centro O, se cumple que R es igual a la distancia OE, y, si D es su diámetro, entonces, D es igual al doble de la distancia OE, por lo cual, lo que se debe demostrar, según lo solicitado en el enunciado, es que la suma de las medidas de los segmentos AC y BC menos la medida del segmento AB es igual al doble de la medida del segmento OE. Luego, como la circunferencia de centro o irradio R está inscrita en el triángulo ABC, se cumple que los segmentos AD, DB, FB, CF, CI y A son tangentes a dicha circunferencia, pues los puntos D, E y F son puntos de tangencia. Esto implica que el segmento AD es congruente con el segmento AE, el segmento CE es congruente con el segmento CF y el segmento DB es congruente con el segmento FB. Pues, los segmentos tangentes trazados desde un punto exterior a una circunferencia son congruentes. De esta manera, como los segmentos congruentes tienen medidas iguales, se cumple que la distancia CE es igual que la distancia CF, la distancia AD es igual que la distancia AE y la distancia DB es igual que la distancia FB. Ahora, según el postulado de la distancia, se tienen las siguientes ecuaciones. La distancia CA es igual a la suma de las distancias CE y EA. La distancia CB es igual a la distancia CF más la distancia FB. Y la distancia AB corresponde a la suma de las distancias AD y DB. Entonces, a partir de la congruencia de segmentos analizada, es posible afirmar que la distancia CA es igual a la suma de las distancias CE y AE. La distancia CB es igual a la distancia CE más la distancia FB. La distancia AB corresponde a la suma de las distancias AE y FB. Por otro lado, si se trazan los radios correspondientes a los segmentos OD y OF, se cumple que los segmentos OE, OD y OF son congruentes entre sí debido a que son radios de la misma circunferencia. Además, se tiene que la medida de los ángulos OEC y OFC es de 90 grados, pues toda tangente de una circunferencia es perpendicular al radio trazado por el punto de contacto. Dado que el triángulo ABC es rectángulo en C, implica que la medida del ángulo SF es 90 grados. Asimismo, se sabe que la suma de los ángulos internos de un cuadrilátero es 360 grados. Entonces, en el cuadrilátero OSF se cumple que la medida del ángulo FOE es 90 grados. Esto porque previamente se había determinado que los otros ángulos internos también eran rectos. Según lo anterior, el cuadrilátero OSF es un rectángulo, pues tiene sus 4 ángulos internos congruentes. Y, consecuentemente, sus lados opuestos son congruentes entre sí, es decir, el segmento OE es congruente con el segmento CF y el segmento CE es congruente con el segmento FO. Sin embargo, como habíamos visto que el segmento OE y el segmento OF son congruentes porque son radios de la misma circunferencia, se cumple que, por transitividad,
los cuatro lados del paralelogramo son congruentes. Es decir, el cuadrilátero OSF es un cuadrado, ya que sus cuatro lados son congruentes entre sí y sus cuatro ángulos internos son rectos. Por lo cual, expresando los catetos del triángulo ABC en términos de OE y AE, se puede decir que la distancia CA corresponde a la suma de las distancias OE y AE, y la distancia CB es igual a la suma de las distancias OE y FB. De esta manera, la suma las medidas de los catetos menos la medida de la hipotenusa equivale a la suma de las distancias OE, AE, OE nuevamente y FB, menos la suma de las distancias AE y FB. Así, reduciendo los términos semejantes, se obtiene que esta expresión corresponde al doble de la distancia OE. Por lo tanto, se cumple que la medida del segmento AC más la medida del segmento BC menos la medida del segmento AB equivale a 2 veces la medida del segmento OE. Es decir, se demostró que el diámetro de una circunferencia inscrita en un triángulo rectángulo es equivalente a la diferencia entre la suma de los catetos y la hipotenusa de dicho triángulo. Espero que hayan entendido la resolución del ejercicio. Sigan practicando y no olviden suscribirse para más contenido educativo. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.